El día de ayer precisamente estuvimos estudiando el bautismo del Señor Jesús. El día de hoy vamos a estar viendo la tentación. Vamos a ver cómo luego de que Él fue bautizado y como lo veíamos en su momento, investido con la unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, Él es impulsado al desierto y allí va a suceder algo extraordinario. Es precisamente el Espíritu Santo el que lo va a conducir al desierto. Allí va a ser tentado durante 40 días y 40 noches. Ahora, lo tremendo del asunto es que estamos haciendo un énfasis en que el Señor ya en la unción iba a comenzar el ministerio. Tiene 30 años, cumple con la ley y ha sido investido por el mismo Señor con el poder, la presencia del Espíritu Santo. Y la voz desde el cielo ha dado una declaración maravillosa, que según los evangelios nos muestran que algunos escucharon una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, mientras que otros solamente al parecer escucharon como un trueno. No fue distinguible que había una voz en medio del sonido. Pues lo tremendo del asunto es que el Señor, lleno del Espíritu Santo, inmediatamente después de ser bautizado, es impulsado al desierto por el Espíritu Santo. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué llevarlo al desierto? ¿Por qué confinarlo todo este tiempo sin comer e incómodo, durmiendo a la intemperie y finalmente siendo tentado por Satanás? ¿Por qué razón sucede esto? Es bueno que nosotros nos preguntemos. Bueno, mis hermanos, si vamos a hablar en términos teológicos, nosotros vamos a poder denominar al Señor Jesucristo como el postrer Adán. Hubo un Adán en un principio que se le llama el primer Adán y que este Adán en su periodo de prueba falló y por estar en un pacto de obras, cosa que explicamos en nuestro primer devocional, en donde mostrábamos el deseo que tenía Dios de salvar a la raza humana a través de un plan de salvación. Entonces es poderoso ver cómo en el pacto de obras, y es importante, es categórico en medio de esta historia de redención, cómo de manera dramática, de manera escandalosa, de manera terrible y de manera mortal, el hombre en cabeza de Adán, el primer Adán, peca él y con él peca toda la descendencia humana. Muy bien dice Romanos 5, del 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque por cuanto todos pecaron. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Este texto se convierte en un texto importantísimo porque hemos hablado que la paga del pecado es la muerte. Y también otros han dicho, bueno, la ley fue entregada a Moisés y antes de que la ley fuese escrita, la desobediencia era desobediencia. Claro que sí. No tenía que quedar escrito para que fuese de alguna manera importante para los seres humanos. Dios mismo le había dicho a Adán, de todo árbol come, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso no estaba por escrito, pero había salido de la boca de Dios y lo había escuchado claramente Adán. Y por esa razón, toda la raza humana, desde el pecado de Adán, nace muerta en sus delitos y pecados, esclava de la maldad e incapaz de reconocer o aceptar la verdad. Pero lo tremendo del asunto es que luego de dar una explicación puntual, el apóstol Pablo, de todas las consecuencias que vinieron producto de ese pecado original, de ese pecado heredado, lo tremendo del asunto es que en el verso 18 dice acerca del postrer Adán, el apóstol Pablo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los son constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esto es impresionante, mis hermanos. Estamos hablando de un primer Adán y hablamos de un postrer Adán. Ahora, en el primer Adán todos mueren porque Adán, representando a toda la raza humana, en ese periodo de prueba falló. Él falló en la prueba, él falló en la tentación. Esa tentación
Por la concupiscencia del corazón de ellos se convirtió en pecado, en maldad y cayeron en desobediencia. Pero sale también la figura de un postrer Adán. El término postrer significa último, el último Adán. Y este postrer Adán, este último Adán, es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo Él, así como fue necesario que se bautizara para poderse identificar con el pueblo que iba a salvar, ahora el Señor va a hacer algo extraordinario. Porque así como en el primer Adán todos mueren, en el postrer Adán todos viven. Porque nos vamos a dar cuenta que Él no solamente fue obediente hasta la muerte, sino que esa obediencia le costó mucho porque hubo momentos donde Él fue tentado de parte del mismo Satanás y el Señor Jesús nunca cedió. En medio de la prueba, Él no cedió. Y es por esta razón que es tan necesario lo que hace el Espíritu Santo al conducirlo al desierto a ser tentado por Satanás. Era necesario que el Señor Jesús pasara por esa tentación y demostrara que a pesar de haber sido tentado, como todos somos tentados, Él nunca consumó, Él nunca concibió el pecar en contra de Dios. Ahora, lo tremendo del asunto, y vamos a darnos cuenta de lo extraordinaria de la obra del Señor Jesucristo, si meditamos en las diferencias significativas que hay entre el primer Adán y entre el postrer Adán. ¿Qué diferencias significativas encontramos entre ellos? Bueno, en primera instancia, la tentación del primer Adán fue en medio de la comodidad. La tentación del primer Adán fue en medio de comodidad. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en el paraíso, en el jardín del Edén. Mientras que la tentación del Señor Jesús fue en un desierto, en un lugar árido, en un lugar nada agradable, en un lugar donde solamente hay necesidad, donde aún los animales evitan vivir. Pero no solamente eso fue una gran diferencia, sino que la tentación del primer Adán fue en medio de la compañía de su esposa, mientras que el Señor Jesús estaba siendo tentado en el desierto y estaba solo. Pues en el orden de ideas que podemos hablar de soledad, ¿no? Porque Dios está en todo lugar y más adelante nos vamos a dar cuenta que habían ángeles que querían socorrerlo, pero que el Señor Jesús los mantuvo al margen para él vivir la tentación y poderla sacar adelante sin la ayuda de nadie más, así como sucede con todos los seres humanos. Los seres humanos finalmente son los que deciden si aceptan la tentación y caen y mueren, consuman el pecado, o si no lo hacen. En este caso, el Señor, en ese orden de ideas, estaba solo, mientras Adán estaba en compañía de su esposa. También tenemos que ver que la tentación del primer Adán fue en medio de muchas frutas. Dice, de todo árbol que ves, puedes comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, en medio de mucha comida, hubo una comida en particular que el Señor les dijo, no pueden comer. Mientras que la tentación del Señor Jesús él fue tentado en medio de 40 días de hambre, en medio de un ayuno, en medio de abstenerse de comer. De hecho, una de las primeras tentaciones va a ser por ese lado, ya que tienes hambre, haz algo al respecto. Esto es tremendo. Eso es importantísimo que toquemos esto al día de hoy. Y ahora, el comportamiento que tiene Eva en particular cuando toma el fruto y Satanás le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Y esto es falso, mis hermanos, porque el Señor les estaba diciendo, pueden comer de todo árbol, menos de este árbol. Pero Satanás lo que hace es convencer a la mujer de que el mandamiento del Señor era egoísta, porque de alguna manera, aunque ellos tenían el privilegio de comer de todo árbol, uno se había reservado el Señor. Pero por ese árbol reservado, la idea que empezó a crecer en el corazón de Adán y Eva es que Dios no les daba libertad de comer de ningún árbol. Entonces es una cosa impresionante, es cómo se puede cambiar la verdad en mentira, una verdad puntual, una verdad objetiva, en una mentira. Y finalmente la tentación del primer Adán fue en medio de una ausencia del pecado, pues nunca hasta ese momento el hombre había pecado. Mientras que el Señor Jesús cuando viene es tentado cuando el pecado era de lo más común,
donde aún las personas justificaban su pecado y donde se han levantado personas pensando y diciendo, no, pues es que errar, pecar es de humanos y perdonar es divino. Es decir, no hay una cosa más normal, más común y corriente al día de hoy como un cristiano que peque. Y esto no es verdad, mis hermanos. Esto no es verdad. O sea, la verdad verdadera, cruda, es que el ser humano fue creado para ser imagen y semejanza de Dios. Es decir, para mostrarle a la creación los atributos de Dios presentes en su persona. O sea, los que sí pueden estar presentes. No estamos hablando ni de la omnipotencia, ni de la omnisciencia, ni de la omnipresencia. No estamos hablando de ninguno de esos tres atributos. Cuando hablamos de que el ser humano, el propósito con el cual fue creado era que transmitiera los atributos de Dios, nos referimos a su justicia, a su santidad, a su misericordia. Fuimos hechos semejantes a Dios para eso. Pero lamentablemente se ha normalizado el pecado entre la raza humana y la gente dice no hay algo más común como pecar. O sea, es que pecar como lo hacemos todos, entonces estaremos todos con la misma cobija y ya. Y esto no es así, mis hermanos. La cuestión es que nosotros tenemos que perder algo de nuestra humanidad cuando pecamos. De hecho, el escritor Santiago dice que nos comportamos como animales y es un comportamiento diabólico contrario a la voluntad esencial de Dios para el hombre que lo creó para que fuera su imagen. Entonces, si estamos dando cuenta, Adán gozó de muchos privilegios, tentado en el paraíso, en compañía de su esposa, con mucho alimento adicional. Si ellos echaron mano del fruto prohibido y se lo comieron, no fue por hambre, fue por un acto pecaminoso de codicia y de desobediencia. Y finalmente fue tentado cuando el pecado era algo que nadie había hecho. De hecho, él fue el primero en pecar. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en pecar. Entonces, si nos damos cuenta, las condiciones distan mucho de entre lo que el Señor iba a hacer y la forma en que enfrentó el pecado en medio de condiciones de verdad paupérrimas y muy difíciles, a diferencia de las condiciones de privilegio que tenía Adán, y aún así todo falló. Ahora, pese a todas estas diferencias, la tentación del primer Adán y del postrer Adán fueron iguales en qué? En su rigor y en el hecho de quien lo hizo, Satanás. Por esa razón es bueno estudiar el día de hoy. Le dice la serpiente a Eva en principio, con que Dios les ha dicho, no puedes. Una sugerencia muy sutil, una contradicción categórica y una oposición total a la voluntad de Dios. Lastimosamente, Eva le compra la boleta, le cree y empieza a ver con dudas a Dios y empieza a decir, hombre, Dios no quiere lo mejor para nosotros y por eso ellos consideran un plan B. Echemos mano del fruto de la ciencia del bien y el mal. Y ese acto de desobediencia llevó a toda la raza humana a perderse. Ahora, en el Señor Jesucristo se le acerca a Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Hace tan solo 40 días atrás, Dios le había dicho, el día de su bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Miren, lo menos que necesitaba oír el Señor Jesús era esa prueba que le está poniendo Satanás. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. El Señor Jesús no tenía la mínima intención de demostrarle a Satanás quién era él, cuando 40 días atrás el mismo Padre Celestial había declarado quién era Jesús, el Hijo de Dios. Es algo impresionante la voz del cielo, es algo impresionante el testimonio que recibe directamente del Padre. Este momento es algo de verdad hermoso porque está el Hijo en su forma corporal de hombre, está el Espíritu Santo en su forma corporal como de paloma y está la voz del Padre desde el cielo, la Trinidad presente en ese momento del bautismo del Señor. Pero el Señor Jesús por esa razón no va a necesitar de un desayuno para saberse hijo de Dios. No necesita el visto bueno del diablo. La bendita palabra es veraz. Jesús no dudó nunca de lo dicho por su Padre y por eso le contesta como le contesta a la serpiente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo
de toda palabra que viene de la boca de Dios. Para el Señor Jesús, la palabra de Dios significaba lo que ojalá signifique para todo buen creyente, o sea, todo. El Señor no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. El Señor tenía en un alto grado la palabra del Señor y la veía como inerrante. Entonces, él no necesita la confirmación del diablo de que diga, ay, sí, es el Hijo de Dios, para nada. Y por eso en esta primera oportunidad, el Señor sale airoso de la tentación. Ahora, luego de esta situación, dice, si eres el Hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y lánzate desde allí, porque Dios no permitirá que tu pie tropiece con piedra. Dios no dejaría que nada malo le pasara al Señor hasta que se cumpliese su tiempo, tiempo de ir a la cruz y morir inexorablemente allí por el pecado de los suyos. Ahora, Dios no dejará que nada malo le pase al Señor Jesús, pero también debemos entender una cosa, que el Señor tiene un propósito, Dios tiene un propósito marcado con el Señor Jesús y lo va a cumplir. Nada sucederá antes de tiempo y no hay lugar para la improvisación. El Señor Jesús recibe de Satanás una propuesta. Lánzate y que todos vean cómo Dios te protege. Y de hecho, Satanás, para tentar en esta oportunidad al Señor Jesús, usa la escritura. Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, lánzate y antes de que tu cuerpo colapse contra el suelo y se estalle y te mueras, antes de que eso suceda, el Señor enviará ángeles que te acojan y no dejen que caigas, que te golpees y que mueras. Y Jesús, la respuesta que da es impresionante. Sencillamente podemos decir eso. La respuesta del Señor Jesús es impresionante. Jesús le enseña a Satanás el principio de que una palabra de la escritura no contradice otra. Satanás está citando la escritura, pero el Señor Jesús también cita la escritura desde Deuteronomio, de donde también saca ese texto el mismo Satanás, Deuteronomio. Y lo tremendo del asunto es que le enseña algo de hermenéutica al Señor Jesús a Satanás. Le dice, ¿no entiendes que la palabra no puede contradecir a la palabra? Que Jesús podía ser tentado por el diablo, pero Jesús mismo no tentaría a su Padre. No pondría a prueba al Padre Celestial, que ya había confesado 40 días atrás en su bautismo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces Jesús no iba a poner en esa posición de probar a Dios. Y es que, mis hermanos, la verdadera confianza es fe. Pedir pruebas a Dios de su ayuda y respaldo es un acto de incredulidad. Todas las personas que pidieron pruebas se caracterizan, mis hermanos, por ser personas incrédulas y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el Señor Jesús no podía pecar de una forma tan vil con Dios, de ponerlo a prueba, de decirle, bueno, si usted va a cumplir de verdad lo que ha dicho de mí, pues yo me voy a lanzar. Es el mismo hijo, tal vez poniendo las condiciones para creer, y así no funciona. Un verdadero creyente confía plenamente en el Señor Jesús, y no solamente en el Padre Celestial. Y no solamente esto, es que estamos aquí hablando de no cualquier persona, estamos hablando aquí del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo de manera categórica le dice a Satanás, no lo haré, no lo haré. Ahora, me gustaría que quedara así en el aire el texto que usa Satanás de el Señor no permitirá que tu pie tropiece con piedra y enviará a muchos ángeles que te ayudan, que te socorren. Tengámoslo allí porque esto al final del estudio del día de hoy va a ser maravilloso y va a ser impresionante. Ahora, hay una tercera tentación. Y en esa tercera tentación ya no le dice convierte las piedras en pan, o no le dice lánzate desde acá para que el Señor te socorra a través de sus ángeles, sino que le dice, si te postras delante de mí, me adoras, todos estos reinos me han sido concedidos. Soy el dueño de ellos. Todos estos reinos te los daré. El Satanás lo único que está pidiendo de parte del Señor es una pequeña adoración. Está prometiendo, te daré todo esto. Todo en este mundo, sin sufrimiento, sin humillación y sin dolor, llegaría el Señor Jesús a gobernar y a la gloria solo por un pequeño acto de desobediencia. No sujetarse a la bendita palabra de Dios,
de no hacer lo que el Señor está diciendo. Esto puede parecer tentador para muchas personas. Para el Señor Jesús no lo fue. Él no concibe sin sufrimiento y sin humillación ni dolor el plan que viene a ejecutar. De hecho, cuando Él está en el jardín de Getsemaní, que también vamos a estarlo viendo de alguna manera en este estudio maravilloso, tremendo del asunto es que mientras Él está allí y le dice, Señor, si hay otra forma en que yo veo esta copa, por favor, ayúdame. Dios guarda categórico silencio, el silencio cósmico, como es conocido este pasaje. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente no había otra forma. Entonces el Señor no va a aceptar de parte de Satanás un plan B donde se le ofrece no sufrir, no ser humillado, no sentir dolor para salvar al pueblo. Eso sencillamente es un cuento de hadas. No había otra forma. Ahora, esta pequeña petición que le está haciendo Satanás a Jesús de adorarle, tiene un resultado si lo hacía el Señor. Todo este mundo y todo el gobierno, toda la autoridad, todos los reinos te los daré. Pues mis hermanos, les tengo noticias. Jesús no era rey de este mundo. Y mis hermanos, él tenía claro que sin sufrimiento, humillación ni dolor, no podía llevar la cruz. Entonces, todo te lo doy si me adoras. Es un acto desesperado de Satanás hacer pecar a Jesús. Todo el ataque en contra de la veracidad de Dios viene precisamente de estas verdades de Génesis capítulo 3. O sea, todo el que se levante a predicar algo contrario al Señor, y es más, todo el que invite a adorar a otro Señor que no sea el Señor Jesucristo, está perdido, mis hermanos. Entonces, Jesús declara categóricamente, se pronuncia categóricamente y le dice, apártate de mí, Satanás, pues está escrito, solo a tu Dios adorarás y solo a éste servirás. Jesús no buscaba su propia gloria, sino la del Padre. Su reino no es de este mundo y por eso no estaba interesado en que alguien le brindara adoración en esas clases de condiciones. Y de hecho, en su labor busca la gloria de Dios. Satanás entonces frustrado le dejará por un tiempo, pero no se rendirá. Es lo que vemos, que Satanás no se rendirá y seguirá insistiendo en hacer caer al Hijo de Dios. Ahora, nunca lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. Finalizando ya la clase del día de hoy, el devocional del día de hoy, es importante meditar en que no será la última vez en que el Señor será tentado. El Señor será tentado en diversas oportunidades y de las formas a veces más pintorescas, pero también a veces más familiares. Satanás todo el tiempo le tentará. Sus amigos no le querrán dejar ir a Jerusalén cuando se ha cumplido su tiempo y ya va a ser crucificado. Pedro diciéndole que no vaya a la cruz también fue una piedra de tropiezo y él tuvo que alejar a Pedro y decirle, oye, tienes que alinear tus pensamientos y tus deseos para con mi persona a los planes de Dios. Y en torno al tiempo que, que está viviendo, esto está interesantísimo, mis hermanos, en todo el tiempo en que el Señor desarrolló su ministerio terrenal, siempre va a tener un ataque donde será tratado de enmudecerlo, de que anímicamente se sienta triste o acongojado y no haga lo que tenga que hacer. El Señor Jesús va a seguir hacia adelante y de manera inexorable caminará hacia la cruz. Entonces, Satanás siempre va a estar ahí intentando de alguna manera tentarle y tratándolo de desviar de su camino. Ahora, todo el tiempo estuvieron allí viendo estos seres angelicales, estos ángeles de Dios, mientras estos 40 días era tentado el Señor Jesús. Pues que el Señor Jesús tenía que vivir esta prueba solito. Y eso es tremendo. Ellos no intervienen. Todo el tiempo Jesús supo del respaldo y cuidado de su Padre al enviarle ángeles. Nunca necesitó de la ratificación de ellos por parte del padre de mentira, ni siquiera cuando le citaban las escrituras. Luego de que Satanás se va, los ángeles sirven a Jesús. Y así, mis hermanos, se cumple la escritura del Salmo de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque los ángeles le servían y se cumplió que los ángeles no permitirían que su pie tropezara con piedra.
Él no necesitaba una ratificación de Satanás. Él no necesitaba que Satanás lo publicara a voz en cuello a todos los hombres que existían en ese momento. Oh, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene poder y para Él es toda la gloria. Eso no lo va a hacer Satanás. Eso no lo va a hacer y por eso lo tienta de la manera que lo tienta. Es muy fuerte. Algunos dicen, no, pero el Señor como era incapaz de pecar, pues la tentación no fue tan dura. Y yo quiero preguntarles algo, ¿para quién es más dura la tentación? ¿Para aquel que resiste la tentación 1, 2, 3 días y luego cae en pecado? ¿O para la persona que día a día resiste el pecado y la atracción natural que siente el hombre viejo por ciertas cosas y a pesar de eso, mis hermanos, no cae en tentación? El Señor Jesús sintió el rigor de la tentación y más de todos aquellos que a veces caemos en tentación. Pero por otro lado tenemos a la persona que se guarda en el Señor y a pesar de eso cae en pecado, pues obviamente está consumando la tentación y ese consumar el pecado, hasta ahí llega la tentación. Pero el Señor Jesús sintió la tentación en todo el rigor. Puede decirse que Él sintió el 100% de la tentación, porque Él 100% nunca pecó. Pero Satanás seguía atacándolo y tratando de que Él se desviara. Entonces los ángeles están viendo de lejitos y no intervienen en nada absoluto de esto. Todo el tiempo Jesús supo del respaldo y cuidado de su Padre. Nunca necesitó de la ratificación o ayuda de ellos. El Padre le envió, ni siquiera cuando le citaba las escrituras a Satanás. Luego de que Satanás se va, los ángeles sirven a Jesús, cumpliéndose entonces así la escritura que quiso torcer Satanás. Ah, que los ángeles me servían y no iban a dejar que mi pie tropece en piedra. Mira, los ángeles están alrededor de mí y está cumpliendo la escritura. Entonces, mis hermanos, el día de hoy meditando en este tema maravilloso, en este tema extraordinario de la tentación de Jesús, era necesario que el Señor Jesús fuera tentado y era necesario que el Señor Jesús saliera invicto, victorioso en esta prueba y en esta tentación, porque el donde falló Adán debía ganar. ¿Para qué? Para que el plan de salvación siga tomando su curso, siga tomando su orden y finalmente salve a muchos de la comunidad que escuchan esta bendita verdad del Evangelio, de la obra completa del Señor Jesús.